¿Cómo estás? Te saluda Osvaldo Figueroa, médico y coach del bienestar por más de 20 años. El día de hoy te voy a hablar acerca del déficit calórico. ¿Y qué es el déficit calórico y por qué es tan importante? Porque de entender el déficit calórico vamos a entender por qué perdemos peso, por qué nos mantenemos en nuestro peso y por qué aumentamos peso. Lo primero que te quiero explicar es que vamos a hablar antes de eso de las calorías. ¿Qué son las calorías? Las calorías es una medida de energía. Las calorías básicamente es la medida de energía que se utiliza para cuantificar la cantidad de energía que aportan los alimentos una vez que son ingeridos. Hay un concepto físico para entender qué es una caloría, pero ahorita vamos a hablar en la práctica a qué se refiere. Es como nuestro combustible. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un auto, el auto utiliza gasolina para funcionar como combustible. Los seres humanos utilizamos como combustible las calorías y las obtenemos de los alimentos. De tal manera que la gran pregunta sería, ¿cuántas calorías utiliza al día una persona? ¿Cuántas calorías consumimos? ¿Cuántas calorías gastamos? Entonces vamos a hablar aquí de varios términos. Lo primero es entender cuántas calorías gasto. Para hablar de eso, lo primero lo voy a comentar en líneas generales. En líneas generales, una persona gasta entre 1900 a 2100 calorías durante un día completo. ¿Sí? Entre 1900 a 2100. Pero realmente eso se calcula en forma individual porque la cantidad de calorías que una persona gasta depende de su edad, depende de su sexo, si es hombre o mujer, depende de su masa muscular y depende de su actividad física. En líneas generales, uno quema calorías todo el tiempo, inclusive cuando dormimos, nosotros utilizamos 50 calorías por hora, o sea que hasta dormir consume calorías por todo el movimiento de los órganos, ¿verdad? De la respiración, la digestión, los intestinos, los movimientos involuntarios, etcétera, etcétera. Ahora, para entender cuántas calorías utilizamos, vamos a hablar de dos términos importantes. Uno se llama tasa metabólica basal y el otro se llama factor de actividad, ¿sí? La tasa metabólica basal sería la cantidad de calorías que tu cuerpo quema sin hacer nada. La cantidad de calorías que tu cuerpo utiliza para mantenerte vivo. Eso lo llamamos tasa metabólica basal y se calcula a través de una fórmula. La más conocida es la de Harris-Bennett. No le vamos a hablar mucho al tema porque eso ahora mismo se hace a través de una aplicación, pero yo se las he puesto acá, ¿sí? Son una serie de parámetros que se toman y algunas constantes, dependiendo del hombre, dependiendo de la mujer, que contemplan cuánto pesas, cuál es tu altura y algunos factores adicionales. En líneas generales vamos a quedarnos con esta cifra para la explicación. Además de eso les comento que dependiendo de la actividad física que tú hagas, tú vas a quemar más o menos calorías. Por eso el factor de actividad, ¿sí? Pues te dice que lo que te dé la tasa metabólica basal, ¿sí? Lo que te dé tu gasto en reposo, tú le vas a multiplicar por un factor de actividad que funciona más o menos así. Cuando no hago ningún tipo de ejercicio se multiplica por 1.2. Eso es bastante similar a lo que es una actividad de reposo, de mantenimiento. Cuando es un ejercicio ligero, 1 o 3 veces por semana, se multiplica por 1.3. Cuando es moderado, consideramos de 3 a 5 veces por semana, se multiplica por 1.5. Si hago ejercicio más de 6 veces por semana, se multiplica por 1.725. Y si es una actividad profesional intensa, se multiplica por 1.9. En líneas generales, todo eso se calcula ahora a través de aplicaciones, pero quería que supieran de dónde salía para entrar en el concepto. Ahora sí quiero que presten mucha atención. ¿Qué es el déficit calórico? Si ya yo tengo claro todo esto, vamos a hablar de dos temas importantes: gasto e ingesta. ¿Sí? Ingesta es todas las calorías que me como a través de los alimentos y el gasto es lo que utiliza mi cuerpo. Entonces vamos a hablar de lo que sería la energía almacenada. La energía almacenada es igual a la ingesta calórica, la cantidad de calorías que como, menos la cantidad de calorías que gasto. Eso me va a dar la energía almacenada. ¿Sí? Si yo consumo cierta cantidad de calorías
y utilizo alguna, lo que sobra sería la energía almacenada. Entonces, en base a esto tenemos tres conceptos y con esto vamos a comprender muy bien por qué pierdes, por qué aumentas y por qué te mantienes. Por ejemplo, si la cantidad de calorías que yo ingiero, la ingesta, es igual a la cantidad de calorías que yo gasto, el gasto, ¿sí? Ahora mismo yo tengo un balance calórico. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Lo mismo que como es lo mismo que utilizo y me mantengo en mi peso, ¿sí? Balance energético. Segundo concepto, si la cantidad de calorías que ingiero, la ingesta, es mayor que la cantidad de calorías que gasto, entonces me quedan sobrando calorías al final del día, porque como una cantidad, gasto menos de lo que estoy consumiendo y me queda sobrando. Eso lo llamamos un superávit de calorías, nos sobran. Y cuando al cuerpo le sobran calorías, las guarda. ¿Y cómo las guarda? Las guarda regularmente en forma de grasa. Y es así como aumentamos peso. Por otra parte, si tú ingieres menos calorías de las que tu cuerpo gasta, o sea, la ingesta es menor que el gasto, entonces tu cuerpo va a quemar lo que ingeriste, va a quemar lo que comiste, y va a quedar con un déficit, o sea, le queda faltando. Y ese déficit lo va a obtener de donde lo había almacenado, que es del tejido graso. Y es así como entonces perdemos peso. Por eso, para perder peso, lo importante es crear un déficit calórico. En otras palabras, comer menos calorías de las que tu cuerpo utiliza. Ahora, ¿cómo creamos un déficit calórico? Número uno, bajando la cantidad de alimentos o de calorías que ingerimos. Número uno. Número dos, aumentando la cantidad de calorías que gastamos. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, a través del ejercicio. Entonces, si yo ingiero menos calorías, pero a la vez hago más ejercicio, estoy creando un déficit calórico. ¿Se puede crear un déficit calórico solamente consumiendo menos calorías? Claro que sí. ¿Se puede crear un déficit calórico solamente haciendo ejercicio? Es muy difícil, ¿sí? Solamente con el ejercicio es muy difícil. Por eso lo ideal es combinar, ¿sí? 80% de la nutrición o de lo que comes y un 20% de la actividad física que haces. Pero es prácticamente indispensable que bajes la cantidad de calorías que consumes para que tu cuerpo se vea obligado a quemar las calorías que tú tienes guardadas y ahora sí puedas lograr tu meta, que es perder peso en el caso de que esa sea la meta. Y si quieres aumentar, de igual manera debes consumir más calorías de las que tu cuerpo quema para que el cuerpo le quede sobrando y en este caso puedas aumentar peso. Pero en ese caso yo te voy a invitar a que tu consumo de calorías adicionales para aumentar peso sea principalmente proveniente de proteínas para que tu cuerpo realmente aumente en masa muscular y no aumente en grasa. Si tu objetivo es simplemente mantenerte, o una vez que logres tu meta de llegar a tu peso, el objetivo es que sigas consumiendo la misma cantidad de calorías que tu cuerpo utiliza o que tu cuerpo gasta, que la ingesta sea igual que el gasto, para que así no tengas efecto rebote. En nuestro reto, nosotros te vamos a enseñar cómo crear un déficit calórico sin privarte de nutrientes, te vamos a enseñar cómo mantenerte en tu nivel de calorías para lograr un peso ideal para toda la vida o aumentar en masa muscular si así lo deseas y también lograr tu objetivo de recomposición corporal.